Bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito en YouTube, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de nuestras series y parejas favoritas. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que pone los pelos de punta a más de uno y que, sinceramente, nos tiene a todos pegados a la pantalla. Vamos a hablar de Demet Özdemir y sus celos. Sí, han oído bien. Parece que nuestra querida Demet no soporta ver a Can Yaman con otra, y las señales son cada vez más claras. Así que si quieren saber todos los detalles, si quieren entender por qué esto podría ser más que un simple rumor, quédense conmigo. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. ¡Vamos allá! Bueno, ¿por dónde empezamos con este embrollo? Las redes sociales, como siempre, son un hervidero de especulaciones, y los fans de Demet y Can, o de lo que fue su relación, están divididos. Por un lado, están los que creen firmemente que todo fue una estrategia de marketing, una relación fugaz para promocionar la serie que compartieron. Por otro están los que se aferran a la esperanza, a la química innegable que desbordaban en pantalla y ahora, a estas pequeñas pero significativas pistas que sugieren que quizás Demet todavía tiene algo de fuego en su corazón por Can, o al menos, no le agrada la idea de verlo rehaciendo su vida sentimental con otras personas. Y cuando digo otras personas, me refiero a las mujeres que han sido vinculadas románticamente con Can Yaman después de su separación de Demet. Y es ahí donde entra en juego la confirmación, o al menos, la fuerte sospecha, de los celos de Demet. Hemos visto durante meses, incluso años, cómo la vida amorosa de Can Yaman ha sido un foco de atención constante. Después de su ruptura con Demet, Can ha sido visto y rumoreado con varias mujeres, desde modelos hasta actrices italianas. Y es en este contexto donde las reacciones de Demet, o la ausencia de ellas, se han vuelto objeto de escrutinio. Al principio, cuando los rumores sobre Can y otras mujeres empezaron a circular, Demet mantenía un perfil bajo, como es habitual en ella. Es una persona bastante reservada en cuanto a su vida privada, y eso la hace admirada por muchos. Pero ¿qué pasa cuando esas otras mujeres empiezan a aparecer en publicaciones, en eventos, e incluso en las propias redes sociales de Can? Es ahí donde las cosas se ponen interesantes. Hay un par de situaciones específicas que han encendido las alarmas. Una de ellas tiene que ver con una actriz italiana con la que Can Yaman fue vinculado de manera bastante intensa. Se publicaron fotos, se habló de encuentros, y aunque ninguno de los dos confirmaba nada de manera explícita, el revuelo mediático fue considerable. En ese momento los fans estuvieron muy pendientes de las reacciones de Demet. Y lo que se percibió fue una especie de silencio estratégico, pero también, para los más observadores, una cierta tensión. No hubo un me gusta en alguna foto de Can, no hubo un comentario casual en alguna publicación relacionada con él. Eso, para muchos, es una señal. Un ex que ya no muestra interés en la vida actual de su expareja, que no interactúa de ninguna manera, puede interpretarse de varias formas. Una es que ha pasado página por completo y prefiere mantener distancia. Otra, y esta es la que nos interesa hoy, es que quizás esa distancia es precisamente para no mostrar emociones, para no dar pie a especulaciones, o incluso para ocultar un sentimiento de incomodidad. Pero la cosa se pone aún más interesante cuando analizamos ciertas coincidencias o patrones de comportamiento en las redes sociales. Imaginen esto: Can publica una foto con una nueva conocida, digamos que es una influencer o una actriz. Al día siguiente o a las pocas horas, Demet publica una foto de ella, a menudo con un mensaje sutil pero evocador. Podría ser una foto de ella misma, sonriendo radiante, o una frase que habla de seguir adelante, de la fortaleza individual. Y claro, sus seguidores más fieles no tardan en conectar los puntos. Miren. Demet está mostrando que está feliz y que no le afecta nada, dicen unos. Pero otros, más suspicaces, ven en esa aparente fortaleza una forma de defensa, una manera de decirle al mundo, y quizás a Can, yo también estoy bien, no necesito a nadie. Y si además en alguna de esas publicaciones de Demet, aparece una canción con una letra que, si se interpreta de cierta manera, podría aludir a relaciones pasadas o a desengaños, bueno, el cóctel de sospechas está servido. Ahora, ¿qué significa realmente no soporta ver a Can con otra? Para mí no se trata necesariamente de un deseo de volver, aunque no lo descartamos del todo. Se trata más bien de un instinto de posesión, de no querer ver a alguien con quien se compartió algo importante rehaciendo su vida sentimental de forma tan pública y, para ella, quizás tan rápida.
Es como si conscientemente Demet todavía sintiera algún tipo de conexión, algún tipo de apego, y ver a Can con otras mujeres activa un mecanismo de defensa o, como decíamos, de celos. No es el tipo de celos destructivos que vemos en las telenovelas, sino más bien una incomodidad, una especie de pellizco en el corazón que se manifiesta en acciones o omisiones aparentemente pequeñas. Por ejemplo, hay quienes han notado que cuando Can-yaman ha estado en la mira por sus relaciones con otras mujeres, Demet ha tenido periodos de mayor actividad en sus redes sociales, como si necesitara reafirmar su propia vida, su propio éxito, su propia felicidad. Es una forma de decir, indirectamente, yo estoy aquí brillando con luz propia, y lo que tú hagas con tu vida no me afecta, o quizás sí un poquito, pero no te lo voy a demostrar. Y esa lucha interna, esa necesidad de proyectar una imagen de indiferencia cuando quizás no todo es tan sencillo, es lo que la hace tan humana y a la vez tan intrigante. También hay que considerar la presión de los fans. La pareja Candem tuvo un seguimiento masivo. Sus seguidores querían verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Y cuando la relación terminó, muchos quedaron decepcionados. Por lo tanto, cualquier movimiento de Can en el ámbito amoroso es automáticamente comparado, analizado y, muchas veces, criticado o celebrado por los fans de Demet. Y ella, como figura pública, es consciente de todo esto. Así que cada vez que hay un nuevo rumor sobre Can y otra mujer, la mirada de los fans se vuelve hacia Demet, esperando una reacción, una señal. Y a veces esa señal se interpreta de la manera que queremos que se interprete, añadiendo más leña al fuego de los celos. Pensemos en el último capítulo de esta historia. Se han visto imágenes de Can en compañía de otras mujeres, se han publicado reportajes sobre sus posibles romances. Y la reacción de Demet, o mejor dicho, su falta de reacción pública en ciertos momentos, ha sido interpretada por muchos como una confirmación de sus celos. No es que ella haya escrito, estoy celosa de la novia de Can, eso sería demasiado obvio. Pero sus seguidores más atentos, aquellos que llevan años siguiendo cada uno de sus pasos, han notado pequeños detalles. Por ejemplo, cuando se especulaba fuertemente sobre una relación entre Can y una actriz italiana, hubo quienes notaron que Demet dejó de seguir a algunos amigos de Can en redes sociales, o que eliminó algunas fotos antiguas que tenía con él. Son gestos sutiles, a veces insignificantes para el ojo inexperto, pero que para un fan dedicado pueden ser verdaderas declaraciones. Además está la cuestión de las coincidencias temporales. Si Can está de viaje con una mujer y publica fotos, es posible que Demet, casi simultáneamente, publique algo que sugiera que está disfrutando de su propia independencia, o incluso, que está recordando momentos significativos de su pasado, pero sin mencionar a Can directamente. Es como si su subconsciente estuviera reaccionando a lo que está sucediendo en la vida de él. Y cuando un montón de estas coincidencias empiezan a acumularse, es difícil ignorarlas. Es como armar un rompecabezas y las piezas, aunque pequeñas, van formando una imagen bastante clara. Y aquí es donde entra la gran pregunta, ¿son realmente celos, o es simplemente el instinto de protección de su propia imagen y de su vida privada? Es difícil saberlo con certeza porque las celebridades, y Demet Özdemir es una de ellas, son maestras en el arte de la comunicación no verbal y de las respuestas ambiguas. Pero lo que sí es innegable es que hay una tensión palpable. No es una enemistad abierta, sino más bien una especie de respeto distante, teñido de una curiosidad o incomodidad que se deja entrever. Y son precisamente esos pequeños detalles, esas miradas que se intuyen, esas acciones que se interpretan, las que nos mantienen enganchados a sus vidas. Para ser sinceros, todos hemos sentido algo parecido alguna vez, ¿verdad? Esa punzada cuando vemos a un ex, o a alguien con quien tuvimos una conexión importante, rehaciendo su vida sentimental, especialmente si esa nueva relación se hace pública. Es natural. No significa que queramos volver, pero sí que hay un cierto apego, una historia compartida que de alguna manera, se ve desafiada por la presencia de una nueva persona. Y si esa persona, como en el caso de Can-yaman, es alguien que ha sido tan cercano y ha compartido un vínculo tan fuerte con Demet, es comprensible que pueda generarle algún tipo de sentimiento. Así que, mis queridos, lo que podemos afirmar con bastante seguridad es que Demet Özdemir no parece indiferente a la vida sentimental de Can-yaman, y menos aún cuando esa vida sentimental se hace pública y se asocia con otras mujeres. Si bien ella mantiene una postura de dignidad y de independencia, las señales, para los que saben buscar, están ahí. Son sutiles, son interpretables, pero están. Y eso es lo que hace que este tema sea tan fascinante.
Es el drama detrás del drama, la vida real que se filtra a través de las redes sociales y de las apariciones públicas. En resumen, hemos explorado cómo las redes sociales y las circunstancias han llevado a la especulación sobre los celos de Demet Özdemir hacia Can Yaman. Hemos analizado pequeños gestos, coincidencias temporales y la ausencia de reacciones públicas como posibles indicadores de que ella no soporta ver a Can con otras mujeres. Si bien la confirmación oficial es imposible, la intriga y la conversación persisten, y es precisamente esa ambigüedad la que mantiene a los fans cautivados. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por los entresijos del corazón de nuestras estrellas. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet está celosa? ¿Qué otros detalles han notado ustedes? Déjenmelo todo en los comentarios, quiero leer sus teorías y sus experiencias. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento. Únanse a nuestra comunidad para seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y más sorpresas. Hasta la próxima.